obviamente participar y disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. Pero recordemos un poquito antes de entrar en materia del libro, que Dios creó, en pocas palabras, Él generó todo lo creado y estaba bajo su gobierno y dirección. El hombre disfrutó de una relación personal e íntima con Dios en Edén, lo que inmediatamente se reflejó en ¿qué? En la relación con su cónyuge en ese momento, con Eva, y en su relación con la creación, con todo lo que estaba creado. De hecho, el hombre quedó como representante de toda la humanidad. Y Dios hacía manifiesto su reino. Prácticamente 3 elementos encontramos ahí que concretan lo que es la realidad del reino. De acuerdo, de hecho, a lo que estuvimos estudiando en el estudio bíblico. Recordemos que el reino de Dios se compone de su gobierno, su pueblo y el lugar donde Él obviamente ha establecido que esté su pueblo. Y ahí entonces estaba Dios en esa comunión, siendo quien gobernaba y dirigía la vida de su pueblo, que era Adán y Eva, y estaban en el lugar que Él había determinado y había escogido, que era Edén. Pero, pues viene luego el capítulo 3 y nos encontramos con ¿qué? La caída. Y la caída trajo consigo todo lo contrario. Mientras en la creación Dios había generado, en la caída se degeneró lo que Dios había creado. Lo que Dios estableció en un principio. De hecho, las relaciones se rompen. ¿Cuál es la primera relación que se rompe? Pues la del hombre con quién. De hecho, dice que tuvo temor. Dice que se escondió de Dios. Y eso inmediatamente, así como en un principio, cuando la relación era bien, perfecta, las relaciones hacia abajo y horizontalmente eran ¿qué? Excelentes. Pero al romperse la relación con Dios, inmediatamente las relaciones horizontales también se pierden. Se inestabiliza la relación con su cónyuge y de hecho la creación y el resto de la creación ya no responde tampoco como respondía inicialmente. De hecho, pues se acarrean unas maldiciones en ese momento, aun cuando no es exonerado el hombre de la vida, ni la mujer. Se generan unas, digamos así, unas disciplinas o unos juicios, pero dentro de todo hay que la misericordia del Señor. Dice entonces que la obra final de Jesús en la cruz trajo todo lo contrario a este degeneramiento, ¿cierto? Que hubo en el principio, y fue la regeneración. Y gloria a Dios porque esta obra final en la cruz pues nos redimió y obviamente la promesa es que se perfeccionará esta redención en el momento que Dios ha establecido. El hecho es que ya está. De hecho es una paradoja, ¿no? Cuando se estudia este tema, porque lo que dice la promesa y lo que dice la palabra es que ya es un hecho, pero todavía no está consumado. Hay un término que se utiliza ahí que es escatológico, que significa hacia el final de todas las cosas, entonces todo se va a perfeccionar. Pero ya es un hecho que nosotros participamos de esta nueva realidad. Por eso aún falta tiempo en el que esta obra se perfeccionará, mientras tanto avanzamos de la mano del Espíritu Santo en el proceso de restauración divina por nosotros. Todas las relaciones avanzan en un proceso de ¿qué? De regeneración. Mire que si usted revisa, obviamente a nivel social, usted se encuentra que el conflicto, la madre de los conflictos está ¿qué? En las relaciones decaídas. Empiezan las mismas relaciones. Primero, pues nuestra relación con Dios. Luego, las relaciones alrededor de nosotros. Todo se genera y pone en evidencia los efectos de esta caída. ¿Cuál es la idea entonces? Por tanto, nos corresponde proceder de la mano de Dios y de su voluntad, en obediencia, actuar de conformidad a esa voluntad para participar de ¿qué? De ese cambio y de esa transformación para nuestras vidas, para la gloria de Dios. Para recuperar y mantener esas relaciones, ¿cuál? Primero con Dios y luego restaurar todas esas otras relaciones alrededor nuestro como corresponde. Por eso vamos a entrar a mirar el libro de Josué, donde encontramos a Josué, que es claramente identificado dentro de todo el contexto bíblico como un tipo de Jesús. ¿Qué es un tipo? Es como una figura que en cierto momento representa, y discúlpeme la expresión, a un antitipo. En este caso es Jesús. Entonces, Josué es un tipo de Jesús. ¿Y quién es el antitipo? Pues Jesús mismo.
a quien él está representando. Entonces, ¿en qué sentido le representa? En el sentido de que lo mismo que hizo Josué nos llevó, o por lo menos llevó, pero no digo nos llevó, llevó a la nación de Israel a tomar posesión de ¿qué? De la tierra que Dios le había prometido. Correcto. Y entonces en ese mismo orden de ideas, Jesús también es el precursor de nuestra salvación. Jesús también es el precursor de cada uno de nosotros como creyentes y Él es quien nos permite entrar a participar de la gracia divina. De hecho, por eso el autor de Hebreos dice que aun cuando Josué le dio reposo a Israel, ese no fue el reposo finalmente prometido para los creyentes. El reposo final estaba ¿en quién? En Dios. Por eso queda un reposo aún para ¿quiénes? Para aquellos que no han podido creer, aquellos que no han tenido el privilegio de creer o no han tenido la gracia de creer. Pero caso contrario, si creemos, entramos ¿en qué? En el reposo del Señor. Por eso el mismo autor de Hebreos dice, se ha establecido, tomando la palabra del Salmo 95, se ha establecido un día para entrar en ese reposo. ¿Qué día es? Hoy. Hoy. No, no tanto el sábado, pero buen punto. El sábado era, exacto, en el Antiguo Testamento era el día de reposo, pero el autor en el Salmo 95, él nos comparte que ¿cuál es ese día? El día que tú crees en las promesas del Señor, ese día que entras, eso. El sábado representaba ese reposo. De hecho, fue un pacto, ¿no? El sábado era parte de un pacto, el sábado. Pero el día que uno cree, ese día que entra en el reposo del Señor, entra en la gracia del Señor. Ya no vivimos más por obras, sino que vivimos ¿por qué? Por fe. Entonces, ¿cuál es ese día? Puede ser hoy, que es sábado. Muy bien, claro. O el día en el que creemos. No, pero muy bien el apunte, claro, porque el sábado, de hecho, para eso fue apartado. Porque recordemos que la creación se hizo ¿en cuántos días? En 6. Y el séptimo día se reposó. Porque es que el séptimo día es ¿cuál? El sábado. Correcto. Ahí se reposó. ¿Por qué? Porque ya todo estaba ¿qué? Terminado. Todo estaba acabado. ¿Y era qué? Bueno, en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros entremos a participar de ¿qué? De ese reposo con Él. Pero vamos a mirar entonces, hablando acerca de la tarea diaria del creyente, en el libro de Josué, mirándolo como un tipo de Jesús y como un tipo obrando, como un ejemplo, como una figuración, como una manera práctica de ver ese proceso, ¿cierto? Que no pudieron ver nuestros ojos espiritualmente de lo que Dios y de lo que Jesús alcanzó por nosotros. Vamos a verlo entonces a través de la vida o del libro de Josué y vamos a ver entonces esa tarea diaria que nosotros tenemos, ese compromiso diario que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Vamos a mirar entonces 4 puntos en concreto y es, primero, el carácter que se requiere para llevar a cabo esa tarea diaria. Segundo, la tarea que te espera, el ejemplo tipificado ¿en quién? En el libro de Josué. Tercero, la prioridad divina aplicada a la tarea. Y cuarto, la tarea, la aplicación y sus consecuencias. Entonces vamos a mirar primero el carácter que se requiere. Vamos al libro de Josué capítulo 1, versículo del 5 al 9. Creo que esta reiteración nos dice y nos deja el antecedente de qué es lo que Dios te está diciendo. Cuando usted está leyendo un mensaje y algo se repite y se repite y se repite y se repite, ¿qué se entiende? Que eso es lo que quiere que quede ¿qué? En nuestra memoria. Recordemos de hecho en 2 de Pedro, ¿qué le dice Pedro a sus destinatarios? No me canso de repetirles las mismas cosas. ¿Para qué? Para que se queden ¿en dónde? En la memoria. Por eso ustedes recuerdan una tareita que teníamos en primaria. No sé si a todos nos tocó pasar y si todavía eso se ejecuta. Pero había una tareita en primaria que uno la empezaba a hacer y le parecía muy grato, pero luego volvía aburridor. De hecho, terminaba uno el año y no la volvía a hacer. Las márgenes en los cuadernos. ¿Sí se acuerdan? Claro, mire que las márgenes en el cuaderno pasaron del cuaderno y ahora quedaron ¿en dónde? En nuestra memoria. Usted le entregan una hoja en blanco y le dicen escriba y usted, sin que nadie le diga y sin que nadie le trace ninguna línea, ninguna margen, usted va a escribir de donde empieza y va a escribir a un punto donde termina y vuelve y escribe y escribe y escribe. Aunque torcido, pero usted va a escribir como si existieran las márgenes. Entonces, esa es la importancia de ¿qué? La reiteración. La reiteración lleva a que finalmente eso que tanto te están diciendo se quede ¿en dónde? En tu cabeza, en tu corazón. Y aquí por eso entonces dice, versículo 5 al 9,
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Empieza. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él. ¿Para que guardes y qué? Es que, mire que yo tenía personalmente un problema al principio, empezando la vida cristiana, cuando la palabra dice para que guarde sus ordenanzas, para que guarde, yo pensaba que guardar era pues lo que uno hace en el computador, ¿no? Se coloca guardar como palabra de Dios, guardó y ahí quedó. No, guardar es que poner en práctica. Por eso me gusta bien y quería hacer esta pequeña precisión, para que guardes y qué, hagas conforme, si no, no va a pasar. Usted puede comprar todos los ingredientes para hacer pan, pero si usted no aplica lo que la receta le está diciendo que tiene que hacer con los ingredientes, usted tener los ingredientes ahí, usted se va a quedar mirándolos y el pan no va a aparecer. ¿O sí va a aparecer? No va a aparecer. A no ser que usted tenga relación con mi bella genio y mueva la nariz y entonces los ingredientes se convierten. No. Una cosa es más, los ingredientes se los pueden regalar, pero uno tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Tomar de ellos y responder a la práctica que corresponde. Por eso luego dice, entonces nunca se apartará para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y mira que te mando y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, si resumimos, ¿qué le está diciendo Dios a Josué? ¿Qué le está diciendo entonces a Josué? Que te esfuerces. Exactamente. Y mire que no solo Josué, tarde que temprano lo entendió, sino que si vamos a los versículos 16 al 18, mire entonces lo que responde el pueblo. Entonces respondió el pueblo, ¿no? Respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Como estuvo con Moisés, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que mueras. Solamente que ellos entendieron lo que le estaban diciendo a quién, a Josué. Entonces, ¿cuál es el carácter que se requiere para entrar y cumplir la tarea que Dios nos ha llamado diariamente? Que seamos esforzados. Ahorita creo que tuvimos un bonito tiempo de oración y varias veces se nos hizo presente una realidad. Hay tantos días que nos cuesta poder hacer la tarea. No uno, muchos días. A veces pueden ser más los días que nos cuesta hacer la tarea que los días que lo hacemos. Pero cada día que haces la tarea es un día ganado. Y el día que no haces la tarea, pero descansas en el Señor, es un día en el cual también Dios de alguna manera está trabajando en tu vida y te ayudará a avanzar de alguna manera. Pero lo importante es hacer la tarea, porque cada día que se hace la tarea delante de Dios es un día que se va avanzando. Y aun cuando nos cueste hacerlo, cuando sea difícil hacerlo, es parte de lo que vamos a aprender. Mire, nosotros todos cuando éramos niños creo que nos costó el tema de madrugar, de las disciplinas escolares, de las disciplinas estudiantiles, pero llegó el día en que ¿qué? Se hizo un hecho. Y ahora luego, entonces salimos de la juventud y pasamos ya al compromiso laboral. Y también algunas veces pues es difícil, pero finalmente ¿qué? Se hizo una realidad. Y llueva, trene, relampaguee, esté haciendo ganas de quedarse durmiendo, como dice más de una vez, ¿usted qué hace? Usted se levanta, usted se viste y con lluvia y como sea, usted llega a su compromiso. Así mismo es en la vida espiritual. Se requiere ese compromiso. Que uno decida, persista y no
Exactamente. Y no. Exacto. Insista, persista y no desista. Perfectamente. Ese es el cometido. Esa es la tarea. Ese es el compromiso. Entonces, ¿cuál es el carácter que se requiere? Que seamos esforzados y valientes. Y ustedes lo acaban de decir, mire, Dios deja clara la manera como debe proceder Josué para despojar a quienes poseen la tierra que en ese momento ya es de quién, de ellos, para tomar posesión de lo que ahora les corresponde a sus vidas. Ya eso no es de ellos, ahora es de ellos. Ellos tienen que tomar posesión. En esta tarea aparece mucha resistencia que vamos a ver, lo cual el llamado es a qué, ustedes lo acaban de decir, insistir, persistir y no desistir. Y hay días en que uno dice, ay, ya no voy más. Y obviamente uno pierde el año. Y no uno, como hemos dicho, ¿qué? Muchos días. Pero gloria a Dios que no estamos solos. Por eso cuando estudiamos acerca del Consolador, entendemos la importancia de tener quien nos ayude cuando no somos capaces. Por eso mire Eclesiastés que dice, mejores son dos. Porque cuando el uno no puede, ¿qué hace el otro? Le ayuda. Cuentan de un hecho de un famoso pensador hindú que atravesando parte del Himalaya iban 3 personas y uno de ellos finalmente dijo, no puedo más. Entonces uno de los otros, de los dos que quedó caminando, dijo, no, hagámosle entonces. Entonces el otro dijo, pero ¿y este? ¿Cómo lo vamos a dejar aquí? Y él dijo, no, aquí cada quien responde por cada uno. Ese decidió seguir derecho y este se devolvió. Y tomó a este hombre y como pudo, se esforzó, lo ayudó, lo apoyó y sobre la marcha se encontraron a quién? Al que se había ido solo, congelado. El esfuerzo, la ayuda y el calor de dos fue mejor que el egoísmo de uno. Por eso es muy importante, a veces mejores son dos. Por eso la ayuda del Espíritu Santo no es una inocuidad en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque las emociones son ambivalentes. Yo creo que pues una de las mejores descripciones, tal vez no la mejor, pero pues de mis afectos, es Canción de la Vida Profunda, de Porfirio Arbajacó. ¿Qué narra Porfirio Arbajacó en ese poema? ¿Que qué? Que los hombres somos ambivalentes. Que un día estamos felices y otro día estamos down, lúgubres. Estamos down, otros días estamos en la mitad, otros días estamos con el fuego medio, otros días amanecemos en gas. Nos llega el razonamiento y no nos damos cuenta. Entonces, definitivamente necesitamos ayuda frente a esta necesidad porque se requiere el carácter que corresponde. Por eso, en las fuerzas de Dios, con fe en sus promesas y atentos a su dirección por medio de su palabra, podemos prevalecer en medio de todos estos, digamos así, enemigos o obstáculos diarios que se presentan y nos trae la vida. Entonces, ya vimos, primer punto, el carácter que se requiere para llevar esta tarea diaria. Segundo, la tarea que te espera. Aquí viene el ejemplo tipificado en ¿quién? Josué. Vamos a mirar entonces cómo la manera como Josué finalmente entró a esa tierra y cómo despojó a los poseedores de esa tierra, porque yo le digo, esa tierra ahora te pertenece. Entonces es la manera como nosotros diariamente también estamos llamados a aplicar esta realidad. ¿A qué? A desposeer a quienes han tenido posesión de nosotros. La pereza, la negligencia, la mentira, el engaño, el enojo, todas esas cosas que nos han venido controlando. ¿Qué dice Dios? No, ya usted no le pertenece a esa ya no es su vida. Su vida es ahora otra. Ahora usted es quien es dueño, por la gracia de Dios, es dueño de usted y eso que está en usted hay que irlo sacando y cada día hay que sacarlo y cada día hay que confrontarlo. De hecho, dice que hubo naciones que no pudieron ser finalmente arrojadas, pero ¿qué? Las hicieron tributarias. En pocas palabras, ahí estaban, pero no eran señoras, ni eran señores del pueblo, sino que el pueblo era señor de esas circunstancias. Y miren, hay muchas cosas que aún persisten en la vida de uno, pero no son ya dueñas de uno, sino que uno, de alguna manera, tiene señorío sobre esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios 4? Dice, enojaos. Porque, pues el enojo, pues uno quisiera, no, Dios mío, yo no quiero volver a enojarme nunca. Pero no es fácil. Pero sí se puede, ¿qué? Hacerlo tributario, que es enojarse, pero en medio del enojo no cometer el desatino, no hacer el daño, no soltar las palabras que después no se pueden recoger.
No decir lo que después no se puede devolver. Bien, vamos entonces a la tarea tipificada. Josué 11 del 1 al 5. Mire que él venía al capítulo 10, donde dice Josué que, dice pues el narrador, que Josué arrancó en una batalla contra un pueblo que venía contra otro pueblo que se habían parado con ellos, que era Gabaón. Y arrancó la batalla con este pueblo y luego dice, y siguió con otro, y luego siguió con otro, y siguió con otro, y siguió con otro. Y uno dice, uy, tremendo, ¿no? Y es muy fácil leer porque usted sabe que el papel lo aguanta todo, ¿no? Usted el papel lee y eso es muy fácil, es como las películas, ¿no? Usted ve en las películas que se preparó el atleta o se preparó el boxeador y eso es ¿cuánto es de la película? 5 o 10 minuticos, pero en la vida real son 6 meses, 8 meses, un año. Por ejemplo, los 100 metros en unos olímpicos son 4 años. Y 4 años por mes, por semana, por día, que son ¿cuánto? 24 horas. O sea, la película y los libros lo puede todo, pero la vida real es donde usted tampoco le ponen música, ¿no? Porque en la película, pues no, usted va a Rocky y le ponen el ojo del tigre y uy, uno se emociona bien. En la vida real usted no le va a poner música. En la vida real es a palo seco. Y a veces pasando momentos muy difíciles. Por eso entonces, ¿qué pasó? Él enfrentó y enfrentó y enfrentó y uno dice, bueno, ya, por fin va a descansar. No, entonces, ¿qué aparece? Mire, después de que un rey escucha todo lo que él ha hecho, mire lo que acontece. Josué 1 del 1 al 5. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobat, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Azar y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabat, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Imagínense, ¿cuántos fueron? ¿Ah? Eso fue una banda, ¿no? Pandillaje. ¿Y qué dice ahí entonces? Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón a pelear, ¿para pelear con quién? Y ya había pasado otra, si usted lee el 10, allá en su casita, usted va a ver otra tanda con la que ya había pasado. Y ahora viene, ¿y qué? Otra. ¿A usted no se le parece eso cuando usted finalmente tenía un problema allá con Encali, o tenía usted un problema por allá con el gas, o tenía un problema por allá con la DIAN, o tenía un problema con no sé qué, y usted pasó 1 mes y 2 meses y 5, wow, se resolvió. Y a los 3 días aparece ¿qué? Otro chicharrón. De esos de 10 taches, ¿no? Esos que son bien carnudos, bien. Y usted qué dice, pero acabo de salir. ¿Y qué? Ya estoy en otro. Y entonces, usted por lo menos dice, bueno, pues si ya salimos de este, yo creo que vamos a salir de este. Y también vuelve y entra, y vuelve y pasa, y va, y viene, y salió de ese. Y ya se acabaron todos, ¿no? No. Salió el corazón. No, claro, es lo mismo que uno dice, sí, ya acaba. Y resulta que aparece, ¿qué? Lo que uno menos piensa. Que el carro que les tiene un ruidito. Y esos ruidos que usted no sabe qué son. Dios mío, usted quisiera coger esos grillos y lo que y no sabe usted. Pero siempre pasa una cosa y pasa una cosa y pasa y usted pensó que ya. Recuerdo mucho una canción de Silvio Rodríguez que dice, me sueño con serpientes. Y él dice que finalmente salta esa gran serpiente y luego aparece ¿qué? Otra mayor. Y luego finalmente supera esa serpiente y luego aparece ¿qué? Otra mayor. Ay, no, Dios mío. Uno como que quisiera, ¿no? Como dicen muchos, yo ya no quisiera tener problemas. Entonces, ¿a dónde le toca irse a uno? Metropolitano del Sur, Metropolitano del Norte, al Central. Es la única parte donde ya no hay qué. Entonces, a la final los problemas son un síntoma de qué. Estamos vivos. Mira, mi hermano una vez, él estaba trabajando en un taller que tenían mis hermanos troquelando. Y eso que a ustedes le van las luces, uno de los trabajos más delicados es ese. Y él pensó que él podía alcanzar a sacar algo y ¡tac! Lo cogió la troqueladora. Y él dice que él sintió que esa mano se le desprendió, pero que él nunca la soltó. Finalmente, bueno, lo trataron, finalmente le hicieron microcirugía, eso fue, gloria a Dios.
le recuperaron esa mano, pero el dolor, él me decía que ese dolor, él era blanco el dolor y por más que le aplicaban, pero ¿qué le decía al médico? Eso es bueno. ¿Por qué? Porque la mano está viva. A veces esto no es satisfactorio, por eso es una tarea que tenemos todos los días, de superar, de sobreponernos y de salir adelante independiente de estas vicisitudes que se presentan. Dice del 6 al 9. ¿Qué le dice Dios entonces frente a todo esto, toda esta aglomeración de situaciones? Estamos en Josué 11, ¿no? Josué 11, del 6 al 9. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Dios le había dicho. Desjarretó sus caballos y sus carros. Entonces, obvio, hay muchas promesas que te dicen, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Cada que viene el problema, ¿no? Y ahorita que participamos en la oración, uno sabe que ahí está la promesa. Dios te dice, ¿no? Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, da cualquier situación que se te presenta, cualquier adversidad. Pero ¿qué pasa uno en ese momento de la promesa? Y uno en el momento del problema. Como que la promesa, ¿qué? Pasa derecho. Como que, ¿qué? Resbala. Y como que uno no la puede coger, ¿no? Eso es como un cochinito engrasado, ¿no? Eso es como una actividad que hacen, que cogen los cochinillos y los engrasan y la gente tiene que ir a cogerlos y es difícil cogerlos. Y a veces sucede así con las promesas, sobre todo en esos momentos que críticos. La promesa está ahí, usted la lee, pero es como si su corazón no pudiera, como que no hiciera, no pudiera hacerla. No es fácil. ¿Por qué? Porque allá Josué le dijo, no, mire, yo voy a tomar asunto aquí, porque esa es la promesa de Dios, que Él es quien realmente va a asumir y finalmente fue quien dio la victoria a Israel. Pero el asunto es cuando aparecen las situaciones, vienen las promesas y la pregunta es, como le dicen a uno, ¿crees? ¿Crees? ¿Es capaz uno de creer? La promesa está ahí, pero ¿es capaz uno de creerla? Y uno, no todo lo ve nublado, se deprime, o sea, uno a la cama le da sueño, uno no hay que levantar, bueno, le toca ir a trabajar, va con doble. Bueno, eso no es fácil. Pero ahí está, la promesa de Dios apareció, pero ¿qué hizo Josué? La creyó. Y finalmente vio la victoria. Seguimos entonces, versículo del 10 al 14. Y volviéndose Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor. Mire, o sea, terminó con un problema y siguió ¿qué? Resolviendo los otros. Dice, y tomó a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ello tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Dice, asimismo tomó Josué ¿qué? Todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar. Bueno, entonces así muchas veces vienen las situaciones y uno resuelve, y lo importante es que si hay ánimo, hay que seguir con el resto. En pocas palabras, yo recuerdo que mi pastor decía algo en una época en que estaba desarrollando una actividad comercial, y él me decía, mire, hijo, el día que usted esté vendiendo, no termine a la misma hora. El día que se le abrieron las puertas, usted hágale, y es más, pásese la hora y donde lo reciban, vaya y ofrezca. Y efectivamente, yo vi siempre la mano de Dios ahí en ese gran consejo. Si a usted y ese día le dio y le dio aquí, se le dio aquí, se le dio aquí, no diga, ya son las 5, no, siga, 5:30, 6, y si le da las 7, resuelve ese día, porque al otro día uno no sabe. Y más las ventas, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, así mismo el día que usted está resolviendo, que tiene el ánimo, que las puertas se abren, que hay disposición, que hay que hacerle. Es más, la siesta hay que aplazarla y hágale y siga derecho, pero ¿qué?
hay que hacerle. En ese sentido, entonces encontramos en ese tipo de respuesta a ese tipo de tarea. Todos los días vendrán situaciones y siempre habrá que resolver. Y cuando usted ya resolvió allá y usted dice por allá está todo, por acá viene y llora el niño, viene y llora la niña, viene y llora el cónyuge, llora usted. O sea, siempre aparecen situaciones y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Bueno, es parte de la vida y de la tarea. Ahora el problema es entender entonces, en este sentido, cómo nosotros, en vez de volvernos atrás, en vez de desistir, cómo estamos llamados a conservar ese carácter que dijimos en un principio. ¿Cuál era el carácter de la tarea? Esforzados y valientes. Concluimos entonces este punto, versículo 15 al 19, para que nos quede claro. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué, ¿qué? Sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella que tierra, montañas, el Negev, Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. ¿Qué dice? No hubo ciudad que hiciese la paz con ellos. ¿Cómo tomaron todo? Dice ahí, 19c. Esa es la vida. Yo no estoy hablando aquí de conflicto ni de violencia, estoy hablando que toda la vida es una lucha continua. ¿Y cuántos reyes hicieron la paz con él? Ninguno. O sea, de entrada uno tiene que tener una actitud. Si tú vas y las cosas se te dieron, gloria a Dios. Pero no, porque si usted se acostumbra a meterse en la idea de que cada que usted vaya las cosas se le van a resolver así, eso es lo que empieza a generar mala actitud en uno. Porque usted va a llegar y cuando las cosas no se le dan, usted por ejemplo dice, yo voy a tal banco, yo voy a ese banco que siempre está vacío, y usted llegó y está lleno, ¿cómo me pone usted? Empieza banco, se enoja uno, porque su actitud ya está con la mentalidad de que ahí todo es suave. Pero ¿qué es lo que está diciendo finalmente aquí a conclusión? Todo lo tomó luchando. Y en la vida eso es lo que implica la tarea diaria. No es fácil, vuelvo y le digo, a veces uno como que ya no quisiera más. Y a veces, mire que no son cosas complejas, pueden ser cosas que de hecho tienen solución, pero el solo hecho de que usted sepa que le salió ese tema, usted ya inmediatamente que uno se indispone. Por eso entonces tengamos en cuenta que todos queremos de alguna manera una vida mejor. Y Dios la tiene. Es más, Dios dice que es tuya. Es más, Dios nos llama a tomarla. Pero la cuestión es que nada va a llegar sin un verdadero compromiso con Dios. Y de igual manera implica obediencia y rendición. Entrega absoluta y compromiso de verdad. Porque mire, ¿cuál es el problema que encontramos hoy en día dentro de nuestra sociedad? Toda la sociedad. Y es que la humanidad no quiere compromisos. Nadie, lo menos que usted pueda de compromisos. No compromiso, no compromiso, no compromiso. Y entonces eso ¿dónde se refleja? Se refleja en la vida conyugal, se refleja en la vida con los hijos, se refleja en la vida social, se refleja en la vida laboral, se refleja en todas las relaciones, volvemos al punto. Perdió el hombre la relación con Dios y se perdieron ¿qué? Todas las demás relaciones. Por eso cuando nosotros asumimos el compromiso con quien corresponde, empezamos a asumir también un compromiso ¿qué? En todas las periferias y en todas las direcciones con respecto a nuestra relación. Son restauradas. Son restauradas. Romanos 12, 1 y 2 nos recuerda hablando de compromiso, hablando de rendición y hablando de entrega. Mírenlo, así nos lo dice Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Nadie está hablando de sacrificios humanos, nada. ¿Qué está diciendo Pablo? No, esos no son los sacrificios. Eso de ir a morir, no, no, no. Es el compromiso diario. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Yo renuevo mi manera de pensar e inmediatamente se renueva ¿qué? Mi manera de actuar. Yo renuevo mis pensamientos y se renuevan mis actos. Yo renuevo mis pensamientos y se renuevan mis acciones. Inmediatamente. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? No para qué, no para saber. Hablamos hace 8 días, sino para qué. Comprobar que lo que Él te está diciendo es verdad. Porque es bueno, es agradable. Exactamente. Entonces, ¿qué se requiere realmente en este sentido cuando hablaba finalmente el 19C? Todo lo adquirieron a través de la guerra. Entender que todo implica un compromiso. Exactamente. Las cosas pocas veces, mire, de hecho usted sabe que digamos así, el pensamiento, ¿no? Popular, ustedes recuerdan una melodía que decía, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. A mí me llaman el negrito del batel porque el trabajo para mí, y la pregunta, ¿y entonces cómo va a salir, cómo va a prosperar esa persona si el trabajo es un enemigo? Entonces vienen las ficciones y las fantasías, ¿no? Y entonces donde la gente termina metida en compromisos y en actividades que muchas veces terminan es llevándoles a la ruina, sino a la muerte. O se quedan viviendo en la ruina. ¿Por qué? Porque es cómodo. Usted, yo he pasado por un sitio, por la Paso Ancho, y tipo 12 del día, 1 de la tarde, y hay gente jugando dominó ahí en las... Y se nota que no son personas pensionadas porque son muy jóvenes. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tipo de vida, no? Tan folclórica. Entonces, por eso, mira, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiarla y entender que se requiere un compromiso. Entonces, hemos visto 2 puntos. El carácter que se requiere para llevar esa tarea diaria del creyente y la tarea que te espera tipificada en la vida de Josué, como tipo de Jesús. ¿Qué hizo? Hizo la tarea, logró la conquista, entró finalmente al territorio y entregó el reposo a un pueblo que venía 40 años dando vueltas. ¿En dónde? En el desierto. Todo por causa de incredulidad. Vamos entonces al tercer punto, la prioridad divina aplicada ya a la tarea. Entonces vamos ya a venir al Nuevo Testamento, ¿cierto? A ver entonces qué nos indica y qué nos explica frente ya a la aplicación. Mateo 6:33 requiere que tengamos clara cuál es verdaderamente nuestra prioridad. ¿Cuál es la prioridad de la prioridad de la prioridad, la última prioridad y la esencia de la prioridad? Mateo 6:33, 34. Mas buscad primeramente y todas estas cosas os serán. Así que, porque el día de mañana, así que ¿qué? Todos los días traen ¿qué? Trae su chicharrón debajo del brazo. Sí, digámoslo así, ¿no? Como para que nos entendamos, ¿no? Todos los días trae su cosita, su historia. Entonces, si yo desde ya, se acuerda que hablábamos recordando una frase de Corrie ten Boom, ella decía, el afán no resuelve nada, al contrario, nos quita las fuerzas para enfrentar. Entonces, cuando uno está pensando, yo no estoy diciendo que uno no pueda ser previsivo, no, al contrario, sino entonces, ¿qué hizo José en Egipto? Lo que hizo fue prevenir. No estoy diciendo que no seamos previsivos, lo que estamos hablando es de que, ¿qué? De que entendamos que los problemas, las dificultades, las vicisitudes, las adversidades, la crisis, el conflicto, las desavenencias, las diferencias, los desencuentros, es parte de ¿qué? Del diario caminar. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿De qué nos está hablando aquí en cierta medida el Señor Jesús a través de este Evangelio de Mateo? Hablamos que en el principio, ¿en qué momento se desbarataron las relaciones? Cuando se perdió la relación con Dios. Y estábamos hablando que
ahí Adán y Eva estaban prácticamente participando del reino de ¿quién? De Dios. Dios era el gobernante, a su pueblo estaba ahí en el lugar que él había escogido, que era él. ¿Y qué nos está diciendo aquí Mateo 6:33? Más buscar primeramente ¿qué? Buscar que nuevamente sea restaurado ¿qué? Esa relación con Dios, esas relaciones horizontales y esa relación frente a la creación. Eso es lo primero que hay que buscar. Y me llamó la atención que ahorita en el tiempo de oración se hacía énfasis, no, Señor, que tu reino se cumpla. Y esa es la realidad. La realidad es que aquí, y obviamente en el mundo, cada quien quiere ser ¿qué? Rey. Cada quien quiere decirle a los demás qué es lo que corresponde, pero hay un verdadero rey y hay un verdadero reino. Y lo primero que hay que buscar es restaurar esa relación y participar de esa realidad. Por eso, lo primero es Dios, su reino, su gloria, y lo demás viene como ¿qué? Como consecuencia. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, si veremos, si, obvio, ya revisando el 25 al 32 de Mateo, cuando está hablando ¿qué? No os afanéis, ¿por qué? Por la comida, por la bebida, por el vestido, sino ¿qué? Dice el 32, Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice el 33 que más busca primeramente ese reino. ¿Y esas cosas serán qué? Esas cosas también responden. La prioridad de la prioridad, pero les decía, la prioridad, porque nosotros nos levantamos, no, la prioridad es esta. No, la prioridad es ¿quién? Dios, su reino y poder practicar su justicia. Poder practicar, de hecho usted revisa Mateo, el Sermón del Monte, ahí nos enseña. Por ejemplo, ¿amar a quién? Amar a su enemigo. Uy, eso sí es más feo que madrugar a fiar. Eso es horrible. Amar a su enemigo, si uno es pensando cómo le contesta, uno es pensando y me lo encuentro y me llega a decir algo. No es así, uno maquina, ¿no? Eso, la tiene uno aquí computada, ¿no? Aquí la tenemos. A ver, de ver, saldo rojo, ¿no? Imagínense, es difícil esa justicia, pero esa justicia es la que... Por eso decía Jesús ahí en el Sermón del Monte, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿qué? Realmente no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque los fariseos, ¿cuál era la justicia de los fariseos? Una actuación. Pero la justicia que Dios espera de nosotros es que sea ¿qué? De corazón. Por eso dice luego, entonces dice, si mi justicia, y dice, y que luego en el capítulo 6 dice que nuestra justicia no se la andemos mostrando a los demás. Ni cuando ayuno, ni cuando oro, ni cuando doy limosna. ¿Recuerda? Dice, no toque trompeta. Si usted va a hacer, por eso, pues, bueno, no, yo de todos modos, así, algunos digan que está mal hecho y de pronto se vea mal. Quienes prestan un servicio social y que lo filmaron, que bueno, prestaron un servicio social. Porque es cierto, la gente sale y critica, bueno, pero si va a prestar el servicio social, ¿para qué firma? Bueno, pero lo prestó. Lo importante es que usted que critica lo esté prestando así no filme. Porque es que el hecho es que a veces todo lo criticamos, pero no estamos haciendo tampoco nada. Todo nos parece feo, pero nosotros no estamos damos una cauchera de alambre. Entonces, la idea es que realmente, si yo estoy diciendo es porque yo estoy haciendo la otra parte. Nadie me está viendo, pero lo estoy haciendo. Que cuando oremos nuestra oración no sea sola, ¿qué? Palabrería. Sino por eso que dice, ve y enciérrate a tu cuarto y háblale a Dios, quien ve en lo secreto, ¿y él qué? Te recompensará. Y cuando ayunes, entonces no, y te mueres, no, que nadie sepa, porque usted lo hizo fue para quién y delante de quién. Usted se humilló, fue delante de Dios. Échese loción, afeítese, porque ¿qué era lo que hacía la cultura judía para demostrar que estaba en humillación? No se rasgaban la ropa, no se afeitaban, se echaban tierra en la cabeza, y todo era una imitación. Por eso en Joel, cuando se habla del ayuno, ¿qué le dice? No rasgue su ropa, ¿qué le dice? Rasgue su corazón. De ahí es que tiene que salir la esencia de todo lo que hacemos para Dios. Por eso, para finalizar, vamos a ver la tarea, la aplicación y sus consecuencias. Efesios 4, 22 al 24. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es nuestra tarea diaria? Nuestra tarea diaria es despojar, es liberarnos, es tener control sobre la libertad que Dios ha traído a nuestra vida. Esa es la tarea diaria que tenemos. La tarea diaria es caminar, ¿cierto? Para la gloria de Dios
y obviamente vivir y tratar de vivir de acuerdo a ese cambio que Dios ha traído. Que podemos devolvernos, que podemos retroceder, que podemos dar unos pasos al costado, pasos hacia atrás, pero hay que recordar porque, obvio, en todas las batallas hay, una batalla implica ir hacia adelante, ir hacia atrás, correr hacia un lado, implica, pero hay que batallar. Y entonces en este orden de días, Efesios 4, 22 al 24 hablamos de que despojar, ¿cierto? ¿Qué hizo Josué? Despojar aquellas naciones que estaban en la tierra que ya les pertenecía a ellos, pero ellos estaban en posesión de algo que era de ellos. Y volvemos al punto. Nosotros también, obviamente, si no estamos sujetos a Dios, pues lamentablemente estamos sujetos al mundo, a su enemigo. Entonces en Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa es la tarea diaria, deshabituarnos para volver ¿a qué? A rehabituarnos. Estábamos hablando ahorita de las márgenes, ¿no? ¿Qué hicieron las márgenes? Esa tareita tan harta, y margen, y llegaba preciso la profesora, eso no está con margen, y la margen, ¿qué estaba haciendo la margen? ¿Qué estaba haciendo la margen? Despojando el desorden, despojando el escribir desorganizadamente. Y finalmente cuando la margen se plasmó, ahora escribimos ¿qué? Organizadamente. Entonces por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está ¿qué? Conforme a deseos engañosos y renovados en ¿dónde? Decía Romanos 12, 1 y 2. Aquí. Aquí uno entendiendo y diciendo, hombre, definitivamente. Mire, yo escucho continuamente, ¿no? Pues en cada vez que uno tiene estas charlas de consejería o de edificación, uno escucha a la persona y dice, mira, yo antes tal cosa y tal cosa. Hasta que yo dije, no, pero yo ¿qué estoy haciendo? Pero ¿y yo por qué estoy haciendo? No, qué locura, ¿no? Esto es mire, inmediatamente, y él dice, y en cambio ahora, mire, yo veo esto, veo estos resultados, veo estos. ¿Dónde empezó todo? En un cambio, cuando usted entendió y entendió que tenía que cambiar y entendió dónde estaba el error. Hay una frase que se ha vuelto viral, ¿no? Está ahí en las redes continuamente, del señor Albert Einstein, ¿no? Si usted quiere ver resultados distintos y sigue haciendo las mismas cosas, eso es una definición ¿de qué? De locura. Si usted quiere ver resultados distintos, ¿qué tiene que hacer? Acciones distintas. Pero si usted quiere ver resultados distintos y sigue haciendo lo mismo, ese es el punto en el que a veces uno se encuentra y uno dice, ¿qué me pasa que no salgo de este tema? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué? Porque uno no ha entendido. Pero usted cuando usted entiende, eso es como si le aprendieran un bombillo y uno, ¿sí? Porque una cosa es usted ver a los bazares, ¿no? Los bazares orientales por eso siempre eran con la luz tenue. ¿Por qué? Porque ahí se vendía mucha cosa dañada. Imagínate que al papá de una amiga pasa un señor por la calle vendiendo unas camisas, pecado don Joel, y él, la camisa se veía buenísima, y obviamente con unos sellitos, con unas marquillitas, no se veía increíble. La hija le dijo, papi, no vas a comprar. No, mija, pero mire, esto se ve. Pero pues bueno, finalmente él la vio, la compró. Y entonces, claro, él veía todas las marquillitas, cuando ya la fue a estrenar, empezó a quitarle las marquillitas, ¿y qué habían ahí? Puros rotos. Puros rotos. Entonces, los bazares orientales tenían esa peculiaridad. Luz tenue, y ahí le vendían a uno mucho, ¿qué? Mucho gato por liebre. Y ahí venía el famoso tema de la sinceridad. Y era que muchos productos eran reparados ¿con qué? Con cera. Y entonces, ¿qué se decía? Cuando no tenía la cera correspondiente, era que el producto era producto sano. Entonces, eso es cuando viene, por eso, mire que los estatutos del Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, son los estatutos ¿de qué? De la sinceridad, especialmente en el capítulo 6. Hay que ser sincero, hay que decirse la verdad, pero como uno no la puede entender y porque el ojo no ve para adentro, bueno, claro que yo aquí a veces pillo a algunos, ¿no? Chupando ojo, yo lo veo que el ojo patina y vuelve otra vez y se blanquea y vuelve y sale la otra el colorcito negro. Los veo como en los mejores tiempos de Gareca ahí cabeceando, ¿no? Pero bueno.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno entienda, inmediatamente viene, ¿qué dice? Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de ¿qué? Exactamente. Entonces, por eso, mira, hay que ir despojando, hay que ir deshabituándonos de lo que no nos sirve y hay que ir, ¿qué? Rehabituándonos a lo que nos es útil. Si quieren, miremos un poquito Efesios 4, pero así desde pasadita, porque ya el tiempo se acabó. Esto aquí el tiempo es, ya me están mirando mal. Entonces, vamos a Efesios 4, así rapidito. Mire lo que dice, mire, estamos leyendo 22 al 24, ¿no? Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Por lo cual, ¿qué? Deseche la mentira. O sea, ¿cuál es la idea? Echarla, la mentira y ¿qué? Tratar de, dentro de lo posible. Pero lo que pasa es que, mire, la mentira tiene una relación con algo muy personal dentro de nosotros como seres humanos. ¿Es cuál? La justificación, ¿no? A uno no le gusta reconocer que se equivoca. Y a uno no le gusta reconocer que volvió a cometer el mismo error. Ah, y como dice, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y para más piedra, con el mismo pie. Entonces, obvio, uno tiene una tendencia a justificarse y esa tendencia a justificarse lo lleva automáticamente a acudir uno a donde uno le echa mano a dónde. A la mentira. Eso es como cuando alguien se está ahogando. Le echa mano a lo que pueda agarrar. Uno no quiere reconocer. Entonces, por ahí, cuando uno aprende a entender y a reconocer sus errores, en ese mismo orden de ideas, uno ha logrado un puntaje muy alto frente a la mentira también. Luego dice, airaos, pero no pequéis. Uy, santo, pero ¿cómo? Pero ahí está la tarea. No se ponga el sol, ni des lugar. No, mire, es que, y es cierto, una cosa es enojarse. Mire, ustedes recuerdan un famoso boxeador, Carlos Monzón. ¿Se acuerda que pues, venció a nuestro gran boxeador Rocky Valdés? ¿Cierto? Pero, ¿qué pasó con él? En un momento de ira, tiró a su esposa por un tercer piso. Ahora no vayan a decir, uy, ¿cómo sería? No podemos justificar. Pero usted sabe lo que es un momento de ira y de enojo. Y eso sucede. Y eso pues yéndonos allá. Pero empezando desde lo poquito, uno enojado puede hacer cosas. Mire, enojado usted, sobre todo uno que conduce, usted, y se lo digo a usted que conduce, porque usted lo ha pensado. Enojado usted a veces está dispuesto hasta estrellar el carro. Bueno, eso de pronto me ha pasado solo a mí, pero... Y por eso, gloria a Dios, que uno no anda obviamente con armas autodefensivas, porque en un momento de enojo se hacen locuras. ¿Qué dice luego? El que hurtaba, no hurte más. Entonces, ¿sí entiendes cuál es la tarea diaria? ¿Cuál es la tarea diaria? Ir deshabituándonos de aquellas cosas negativas e ir ¿qué? Rehabituándonos de aquellas lecciones de vida y de aquella verdad constructiva y edificante de nosotros. Eso es un pequeño ejemplo que hay ahí. Entonces, el viejo hombre no es compatible con las relaciones restauradas por Dios. Se requiere despojarlo cada día y dar lugar al nuevo hombre y participar de la voluntad divina. Por eso en Efesios, ahí estamos ya en el capítulo 4. ¿A qué nos está llamando Pablo ahí? Mire, usted lee el capítulo 4, versículo 1, a la unidad. Qué difícil es vivir en unidad. Qué difícil es vivir en unidad. Pero mira que es parte de las relaciones. Aquí en el 17 nos está llamando a vivir en esas nuevas relaciones. En el capítulo 5:2 nos está llamando a vivir ¿qué? En amor. Qué difícil es vivir en amor. Porque todos queremos ¿qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y así llegamos al millón. ¿Y siempre quién? Yo. Luego hablamos en el 5:8 de qué? De ser luz, de ser testimonio. Mire, todo eso hace parte de las relaciones. Llegamos al 15 y se nos invita a andar ¿qué? En prudencia. Y ahí es donde se nos invita ¿a qué? A los cónyuges, que nos sometamos los unos a los otros, los hijos a los padres, entender que son los mentores de sus hijos, los empleados, los empleadores, todas esas relaciones, mire, todo empieza y todo se restaura con el principio y con la prioridad de las prioridades. Restaurar mi relación
con Dios. Por eso, para concluir, Dios, tu vida, tu familia, tu tarea, tu casa es tu ministerio y tu hogar sea tu vocación. Esa es la idea y esa es la tarea. Por eso hablábamos hoy entonces acerca de la tarea diaria del creyente. Nos corresponde con la gracia y con la ayuda de Dios todos los días ir despojando poco a poco a ese viejo hombre y dándole lugar ¿a quién? Al nuevo hombre. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento a través de la palabra y de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Bendito Dios en esta nueva noche. Ese regalo precioso que tú nos das de poder participar de este servicio en el cual tú te haces presente por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Señor, tú conoces no solo nuestras luchas diarias, sino que tú conoces la actitud con que las enfrentamos. Tú conoces, Señor, que cada día se presentan diferentes situaciones, circunstancias, momentos, salimos de una, volvemos a otra, salimos de esa, volvemos a otra, aparece una, aparece otra, y luego dos, y a veces vienen de a tres, y a veces uno dice, Señor, vinieran de a una, pero a veces vienen de a cuatro, Señor, al mismo tiempo. Pero hoy recordamos a través de este tipo, que está en el Antiguo Testamento, que es Josué, que definitivamente, Señor, hay quien nos ha llevado a participar de tu reposo, de tu gracia. Y por eso hoy nosotros queremos entender a través de esta nueva vida la tarea que nos corresponde en esta nueva vida. Donde nosotros ahora participamos, Señor, de tu ayuda, de tu apoyo, de tu consuelo, de tu poder, de tu suficiencia y de tu compañía. No estamos solos. Es una frase que tú afirmas continuamente en toda la palabra. De hecho, fue lo que le dijiste a Josué en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso, gracias, Señor, permite que entendamos que ese es el carácter que se requiere y que tú buscas en cada uno de nosotros. Tal vez no somos los hombres, no, tal vez mi carácter está muy lejos de esa realidad, pero tú sí eres el Dios. Yo no soy el tipo, pero tú sí eres el Dios. Tú eres el Dios que es capaz de finalmente forjar y transformar mi vida y darme ese carácter y esa con la ayuda tuya y la suficiencia de tu Santo Espíritu. De igual manera, Señor, entender entonces a través de este ejemplo de que todos los días estamos llamados a no renunciar, Señor, a no desistir, a persistir y a insistir, porque ahí está el llamado del carácter con el que tú nos asistes y con el cual tú nos revistes. Por eso permite entonces, Señor, que asumamos el compromiso que nos corresponde, que entendamos que la primera prioridad, la esencial, la fundamental, la determinante, es volver en una relación contigo, Señor. Es volver nuevamente a restaurar esa relación que se perdió, que ha estado perdida, que se hace distante, que se hace tenue, que a veces yo guardo silencio, que te doy la espalda o que realmente no la tengo aún. Por eso qué bueno que en esta noche tú puedas hablar con Dios en este tiempo y en este espacio de acuerdo a la luz que Dios te haya dado a través de la palabra y tomar decisiones. Recuerda que todo se rompió cuando se rompió nuestra relación con Dios.